Bienvenidos a la charla Uniendo Puntos, los grafos y sus aplicaciones. Esta mini charla de divulgación matemática. Eh, Mi nombre es Iris Cepeda, soy egresada de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Autónoma de Nayarit. Así que empecemos. Entonces, primero definiendo qué es un grafo. Un grafo es una pareja de conjuntos B y E, donde B es distinto de vacío y es un conjunto de pares de elementos de B. B son los llamados los conjuntos de los vértices o nodos y el conjunto E son las aristas, ¿vale? Que también puede ser llamado arcos dependiendo, pero eso es otra cuestión. Entonces aquí les puedo dar un ejemplo de cómo podemos representar un grafo eh, o modelar un grafo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en la primera imagen, tenemos que los vértices son alumnos y las aristas son las relaciones que hay entre estos. O sea que María conoce a Eloy y conoce a no sé quién, entonces las relaciones que hay entre ellos, vaya. En la segunda imagen tenemos que los vértices o nodos son las computadoras y las aristas son las conexiones que hay entre estas. Que la computadora 4 está conectada con la uno y esta a su vez con la 5, etcétera, ¿no? Cómo se maneja las redes de información en esos computadores. Y por último tenemos otra manera de ver representado un grafo, donde tenemos que los vértices son los que están con B1, B2, B3 y pues las aristas son las uniones de este par, de cada par de vértices. Muy bien. Entonces la historia surge de estos términos con la teoría de grafos, eh, que digamos, funda, por decir así, Euler, con un pequeño problema que surge en la ciudad de Königsberg en el siglo XVIII, en Prusia, donde las personas que daban recorridos dominicales, generalmente las personas de la tercera edad, este, empezaron a cuestionarse, pues, un mini reto, vaya. La ciudad estaba dividida en cuatro zonas, bueno, que eran los ríos, ¿no? Separados por estos ríos, y había siete puentes, y entonces las personas querían saber si podían recorrer esas cuatro zonas pasando por los puentes, pero solamente una vez por cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, este reto llegó a oídos de Euler y pues se puso en marcha para poder responder esta situación. Entonces, lo que él hizo fue modelar esa situación como les mostré anteriormente, donde los puentes son las conexiones, las zonas, eh, perdón, los puentes eran las aristas y donde llegaba cada uno, pues eran los nodos, ¿no? Entonces, al hacer este modelado, pues él se dio cuenta que era imposible hacer este recorrido y dio fin a ese problema. De ahí, pues se hizo más grande esta teoría, surgieron más problemas que vieron que con este sistema se podían modelar y podían resolverse, ¿no? En este caso tenemos otro problema es la distancia más corta entre dos puntos. Este se puede ver que lo usamos frecuentemente en el GPS, donde tú dices, estoy en tal lugar, quiero llegar a tal lugar, y te dice, la ruta más corta para llegar desde tu origen hasta tu destino es esta. Entonces, este algoritmo se llama el algoritmo de Dijkstra. Este personaje
Lo hizo pensando porque su mujer quería llegar lo más pronto posible, no recuerdo a dónde, y entonces él que estaba en una cafetería, como cualquiera de nosotros, simples mortales, pues escribió una servilleta y dice que lo hizo en 20 minutos, obviamente más o menos el bosquejo, y luego había que formalizarlo, ¿no? Y entonces así se resolvió el problema de la optimización en rutas y cuál sería el camino más corto para llegar a cualquier lugar desde un punto de partida, ¿no? Entonces aquí también en este esquema pueden tratar, eh, por ejemplo, de decirme cuál sea la ruta más corta de donde está la persona de la universidad al restaurante. Y pues podemos partir por que es el más corto, el de 1 kilómetro, que llega al parque, de ahí al café y de ahí al restaurante. Y sumas las cantidades y ves cuánto te da. Y pues, o ver que de la escuela a la cafetería y de la cafetería al restaurante, cuál es más corta. Entonces, cuando lo tengan, pues ese sería más o menos el mecanismo para encontrar las rutas más cortas. Obviamente es más complejo que esto, pero es más o menos se pueden dar una idea con este esquema. También los grafos podemos verlo en redes sociales y es por eso que a veces, según nuestros gustos, nos aparecen anuncios, ofertas, etcétera, de empresas, eh, de cualquier tipo de productos, ¿no? Porque a esto se le llama detectar comunidades, ¿no? Se las clasifica por gustos en común. Entonces aquí vemos un ejemplo de 3 comunidades donde cada uno tiene criterios en común. Entonces, según esos criterios, las empresas, pues, pum, anuncio mi producto, anuncio eh, lo que sea, ¿no? Mi servicio, etcétera. Entonces, eso ayuda a las empresas bastante en la oferta y demanda, ¿no? Con simples redes sociales. Ahora, también podemos ver los grafos en la optimización de rutas, en transporte, en recorridos turísticos, en tours, en, en querer hacer escalas de vuelos, en ese tipo, incluso en la recolección de basura, cuál sería la mejor ruta para esos camiones. Entonces, en este grafo, tenemos que el camión tiene que pasar por esas paradas, pero no tiene que repetir calle, ¿vale? Porque tal vez su ruta tiene que ser una y no tiene que repetir calle, porque le haría perder el tiempo de donde ya pasó por ahí y no tiene sentido, ¿no? Que vuelva a pasar para llegar a otra parada, ¿no? Entonces, aquí el reto sería que ustedes me dijeran qué camino seguir para que pase por cada parada del camión sin repetir arista. Se los dejo de, de ejercicio, ¿no? Es un esquema fácil. Recuerden, recorrer o unir cada vértice que sería las paradas del camión sin repetir arista. Es como cuando les ponen a hacerlo de un solo trazo, ¿no? Es más o menos eh, el sistema, vaya. Por ejemplo, para los recolectores de, de, de basura, hay muchos para optimizar rutas. El algoritmo de optimización por colonia de hormigas, PPR, etcétera. Hay varios y según tus necesidades, pues ves cuál te viene mejor. Entonces tenemos otro caso donde decíamos de las escalas o de conocer, hacer un recorrido turístico. Yo quiero visitar
tantas ciudades, entonces me voy a ir en avión o me voy a ir en camión en lo que yo quiera. Entonces yo quiero hacer todo mi recorrido, pero no quiero repetir ciudad, no quiero repetir escala en el mismo lugar, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el grafo que está en la parte inferior izquierda, que representa el recorrido que yo quiero hacer, donde los nodos van a ser paradas de ciudades turísticas que yo quiero conocer. Entonces aquí el reto es que ustedes me digan qué camino seguir para unir todos los vértices, pero no puedo volver a pasar. Una vez que yo ya he pasado por un vértice, ya no puedo volver a pasar por ese mismo. Entonces ese es el principio de, de este algoritmo Bayes. Y este se llaman recorridos eh, hamiltonianos. El anterior era recorrido euleriano y este es un recorrido hamiltoniano. ¿Sí? También tenemos otro tipo de algoritmos eh, que se utiliza para ver o reducir los costos según el contexto. Quiero reducir el costo en cableado, reducir el costo en distancia, etcétera. Puede ser, por ejemplo, el algoritmo de Kruskal. Igual lo pueden ustedes buscar y ver a fondo más de qué trata. Entonces aquí recapitulando lo que sirven los grafos, vimos que es para averiguar cuál es el recorrido más corto entre dos puntos, ya sea distancia, tiempo, analizar redes sociales, distinguir, separar zonas, sustancias, etcétera. Que hay otro método que es coloración de grafos, que también lo pueden buscar y ver más o menos de qué trata. También podemos con los grafos ayudar al reconocimiento de imágenes, eliminar ruido, etcétera. Bien, y entonces aquí en este tenemos eh, unos retos donde los primeros son recorridos hamiltonianos, donde vamos a pasar por cada vértice y una vez que haya pasado por ese vértice, ese ya no puedo volver a pasar por ahí. Entonces, ustedes pueden ver, pueden resolver estos tres ejemplos de qué camino hacer para pasar por todos los vértices sin repetir vértices. Como ya lo había dicho, arista sí está permitido repetirlo. Y en el siguiente tenemos recorridos eulerianos, donde aquí tenemos que unir o pasar por todos los vértices, pero sin repetir arista. Entonces, esto sería todo en cuanto a la plática sobre grafos, pues muy por encimita, nada más para que se den una idea de qué son grafos, que se utilizan, que tienen mucha relevancia en, en, en la vida cotidiana, en lo que es logística, etcétera. Y también para que eh, se vea que las matemáticas están en todas partes, matemáticas, las matemáticas son para todos y se pueden ver de una manera distinta, dinámica, entretenida, eh, y quitarles esa visión de que las matemáticas son difíciles, son cuentitas, son esto, sino que las matemáticas va mucho más allá de de unas simples cuentas y sumas, como la mayoría de la gente dice. Y eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado, les haya metido aunque sea un poquito la curiosidad sobre este tema de los grafos.